Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra para permitir que esta palabra vaya configurando en nosotros el hombre nuevo y nos vaya ayudando a vivir siempre nuestra religiosidad y nuestro culto con autenticidad. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 39. En aquellos días el rey Ahab despachó órdenes a todo Israel y los profetas de Baal se reunieron en el monte Carmelo. Elías se acercó a la gente y dijo: ¿Hasta cuándo vais a caminar con muletas? Si el Señor es el verdadero Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. La gente no respondió una palabra. Entonces Elías les dijo: He quedado yo solo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos. Vosotros elegid uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Vosotros invocaréis a vuestro Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responde enviando fuego, ese es el Dios verdadero. Toda la gente asintió. Buena idea. Elías dijo a los profetas de Baal: Elegid un novillo y preparadlo vosotros primero, porque sois más. Luego invocad a vuestro Dios, pero sin encender el fuego. Cogiendo el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando a Baal desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. Pero no se oía una voz ni una respuesta. Mientras brincaban alrededor del altar que habían hecho, al mediodía Elías empezó a reírse de ellos. Gritad más fuerte: Baal es Dios, pero estará meditando, o bien ocupado, o estará de viaje. A lo mejor está durmiendo y se despierta. Entonces gritaron más fuerte y se hicieron cortaduras según su costumbre con cuchillos y punzones hasta chorrear sangre por todo el cuerpo. Pasado el mediodía entraron en trance y así estuvieron hasta la hora de la ofrenda. Pero no se oía una voz, ni una palabra, ni una respuesta. Entonces Elías dijo a la gente: Acercaos. Se acercaron todos y reconstruyó el altar del Señor que estaba demolido. Cogió 12 piedras, una por cada tribu de Jacob, a quien el Señor le había dicho: Te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor. Hizo una zanja alrededor del altar como para sembrar 2 fanegas. Apiló la leña, descuartizó el novillo, lo puso sobre la leña y dijo: Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre la víctima y la leña. Luego dijo: Otra vez. Y lo hicieron otra vez. Y dijo: Otra vez. Y lo repitieron por 3ª vez. El agua corrió alrededor del altar e incluso la zanja se llenó de agua. Llegada la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y oró: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel y yo tu siervo, y que he hecho esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que sepa esta gente que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que eres tú quien les cambiará el corazón. Entonces el Señor envió un rayo que abrazó la víctima, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Al verlo cayeron todos sobre su rostro, exclamando: El Señor es Dios verdadero, el Señor es Dios verdadero. Palabra de Dios. Salmo 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien. Multiplican las estatuas de dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré.
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y los enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hoy, a la luz de la palabra de Dios, nos encontramos ante dos realidades que son sumamente actuales y que a la vez se convierten como en el fracaso de la autenticidad que debemos tener en nuestra vida espiritual y religiosa y en nuestra verdadera profesión de fe cristiana, en el único Dios verdadero, Señor del cielo y de la tierra. La palabra de Dios es eficaz y como espada de doble filo penetra hasta lo más íntimo del corazón, haciendo que Cristo sea el mismo ayer, hoy y siempre, y como dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. En la primera lectura encontramos la actitud del pueblo de Israel, llevado a la idolatría por el rey Ahab, y a la dicotomía de un culto y de una espiritualidad basados en los propios intereses. ¿Hasta cuándo vais a caminar con muletas? Si el Señor es el verdadero Dios, seguidlo. Si es Baal, seguid a Baal. Realidad que todavía hoy vemos reflejada en muchos de nuestros comportamientos religiosos. Cuando nos sirve el Señor lo buscamos con rezos, súplicas y promesas, pero cuando no nos sirve, sino que nos convienen más los dioses que nos hemos inventado o que la sociedad consumista nos propone: placer, poder, tener, acaparar, egoísmo, corrupción, vanidad, frivolidad, fama, diversión, etc. Vamos detrás de ellos y en ellos ponemos toda nuestra confianza, pero a un alto precio: perder humanidad y el sentido de lo verdadero, noble y justo. Es cuanto quiere dejar claro el profeta Elías en este desafío que hace a los profetas de Baal, el dios de las fuerzas cósmicas y del fuego. A ver, ¿cuál es el Dios verdadero? ¿Cuál es el Dios del fuego auténtico que consume todas las cosas, transformándolas y haciéndolas nuevas? El profeta no tiene miedo de haber quedado solo, aunque los profetas de Baal fuesen superiores en número, porque le basta el único Dios, el Dios verdadero, que responde con el auténtico fuego, que es el fuego del Espíritu que viene de lo alto y que hace nuevas todas las cosas y configura a los verdaderos hijos de Dios que obedecen a su voluntad amorosa. Es el Dios del verdadero culto, del auténtico sacrificio, el Dios que no responde movido por nuestras súplicas y clamores, sino el Dios que responde movido por el amor y la fe que mueve las montañas, porque su respuesta es movida por un amor gratuito que da sin esperar nada a cambio, más que el mismo amor. Hoy vivimos una realidad en mucho semejante a ese culto idolátrico del tiempo de Elías. Hemos querido convertir a Dios en un ídolo al que le hemos postrado y rendido un culto, trayendo como consecuencia el dolor, el sufrimiento, la injusticia y la hipocresía de una vida religiosa aparente. Por eso nuestro culto, más que comunicarnos con el Dios que trasciende todas las realidades y nos hace vivir y experimentar la fuerza del amor que nos hace hombres perfectos, se ha convertido en actos sociales que solo nos sirven como medio o motivo para momentos familiares, sociales, culturales, de diversión, pero que quedan solamente ahí, sin tocar la vida misma, que es la que realiza toda nuestra existencia. Como vemos, los gritos, las súplicas, danzas y hasta las laceraciones de los adoradores de Baal solo quedaron en eso y no pudieron despertar a un Dios que ni oye, ni ve, ni puede hablar, porque simplemente no existe. Mas la súplica simple y la oración silenciosa del profeta
Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel y yo tu siervo, y que he hecho esto por orden tuya. No solamente alcanzan la respuesta de Yahvé, sino que con el fuego que viene como un rayo y consume la víctima, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja, sino que suscita la respuesta del pueblo idólatra, que se convence de que no hay otro Dios, sino el Dios de la alianza nueva y eterna. Al verlo, cayeron todos sobre su rostro exclamando: el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. ¿Cuál es entonces la enseñanza que podemos sacar para nosotros hoy? Ante todo, que necesitamos una verdadera conversión de nuestra manera de relacionarnos y buscar a Dios, a quien podemos encontrar solo en un verdadero culto, en espíritu y en verdad, como dijo Jesús a la samaritana. No porque más oremos y clamemos con gestos y gemidos exteriores, y tal vez repetitivos, con ofrendas, sacrificios, promesas y procesiones, alcanzaremos a suscitar la respuesta de Dios. No. La oración es la actitud sencilla del hombre de fe, pero es a la vez la actitud silenciosa, pero eficaz de quien ha puesto toda su confianza en el Señor, como Elías, quien a su debido momento responderá con el fuego del Espíritu que viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, y con gemidos inefables clama a aquel que todo lo puede, como dice San Pablo. Por eso nuestra celebración litúrgica, que hemos convertido solo en un rito, tal vez vacío de sentido y frío, y por compromiso, y temor a un castigo eterno, tendrá que transformarse en un culto verdadero que nos mueva a la conversión de la vida y a la elección del único Dios que podrá responder en el momento oportuno. Dice Andrea Tesarolo: en la Eucaristía reconocemos el signo del verdadero Dios que nos ama y nos salva y nos hace responsables de una elección que se expresa en cada acto de nuestra vida. Durante estos meses no hemos podido tener la oportunidad de vivir nuestra Eucaristía, nuestro culto y nuestra oración y celebración sacramental de una manera presencial, sino tal vez virtual, y para muchos ni siquiera así. Pero entonces será esta la oportunidad para descubrir la importancia que debe tener la celebración del culto, no simplemente como un acto social o una costumbre movida solo por el miedo al castigo de Dios o por nuestros viles intereses. Es hora entonces de irnos preparando para devolverle el verdadero sentido que debe de tener para nuestra vida y religiosidad el culto celebrado, que nos haga reconocer que a Dios solo lo podemos adorar cuando nuestro corazón le pertenezca plenamente a Él, y aunque persista el pecado en nosotros, no adoremos a otros dioses que ni oyen, ni ven, ni pueden responder, porque son dioses que nos hemos inventado nosotros para nuestros viles intereses, y por lo tanto las consecuencias han sido una humanidad llevada al fracaso, al desamor, al egoísmo, a la corrupción, a salvarse cada uno como puede. El Salmo nos enseña cómo debemos dirigirnos a ese Dios que responde con el fuego. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. En el Evangelio encontramos la segunda realidad que nos hace pensar cómo estamos viviendo nuestra vida de fe. ¿Cuál es el sentido que le damos a la palabra de Dios y qué importancia tiene en nuestra vida? Creo que va muy en consonancia con la enseñanza de la primera lectura. Jesús decía a sus discípulos en Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El cristiano está llamado al heroísmo en la fe, a no quedarse o limitarse simplemente en el cumplimiento de leyes, normas y preceptos que, por buenas que sean, no logran realizar en él al hombre nuevo, realizado en el amor, que solo sabe darse sin egoísmo y sin mezquindades, que buscan solo un vil interés de ser recompensado
en contracambio. Si el amor no es en pérdida, es solo un vacío sentimiento de afectividad. Por eso Jesús hoy dice: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Donde la palabra griega plerosai, cumplimiento, adquiere el sentido de perfección o incluso de cumplir mediante la acción. Esta palabra cumplimiento en Mateo es sumamente importante y siempre está referida a las acciones de Jesús, sus gestos, sus palabras y sus acciones. El mandamiento, la ley, la Torá, existían y tenían un gran valor profético en el pueblo de Israel. Sin embargo, como dice San Pablo, le faltaba la gracia del sacrificio de Cristo, que lleva a plenitud todos los sacrificios de la antigua alianza, porque es el amor al extremo el único que puede liberar al hombre y hacer de él una criatura nueva. No son entonces la cantidad de ofrendas, sacrificios y oraciones las que hacen al hombre perfecto, sino el amor. Jesús enseña que Dios no es el Dios contable que lleva estrictamente las cuentas de nuestras acciones, buenas o malas, para salvarnos o condenarnos, para premiarnos o castigarnos. No. Es el Dios amor que siempre está esperando que cada uno de sus hijos vuelva al seno del hogar para reivindicarlo como al hijo y vestirlo de fiesta. Por eso no son nuestras obras las que nos salvarán, como dice Pablo, sino la gracia como don del amor infinito de Dios por nosotros. Nuestro esfuerzo no es para agradar a Dios, porque Él no necesita de nuestras obras. Es para engrandecernos a nosotros como sus hijos, dispuestos siempre a obedecer y a dejarnos configurar con Él. Por eso todo lo que hagamos debemos hacerlo con un único sentido, de hacerlo bien y llevarlo a su plenitud, a su perfección. Mi padre decía: ningún trabajo es deshonroso si se hace bien y honestamente. Hoy Jesús nos está invitando entonces a hacer todas las cosas, por sencillas que sean, no para simplemente cumplir, sino para realizar nuestra vida en el cumplimiento, perfección de nuestras responsabilidades y compromisos. En una palabra, llevar nuestra vida y nuestras relaciones con Dios, el mundo y los otros a la perfección del amor, para que se realice el cielo nuevo y la tierra nueva, liberada de todo mal. Que la Santísima Virgen María nos ayude a tomar conciencia que no es en el mucho hacer y suplicar que encontraremos una respuesta de Dios, sino en el saber confiar y esperar, haciendo el bien como Dios responderá con el fuego de su Espíritu, que hace nuevas todas las cosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.